que precisamente tiene que ser lo más cercano. No se le puede tratar de usted a la familia con mayúsculas, ¿eh? Tampoco me vale. O la familia integra toda la diversidad que actualmente hay en nuestro país, toda la diversidad, que no solamente es que haya que tolerarla, ¿eh? No es tolerar, no es tolerar, es convivir con la diversidad y enriquecerse precisamente de la diversidad de opciones sexuales, de opciones familiares y demás. La visibilización es ofrecer modelos femeninos, señalar referentes de mujeres, porque solamente señalando referentes estaremos dando a nuestro alumnado realmente la idea de que todas y todos podemos hacer todo esto, ¿eh? Entonces, a ver si de verdad ponemos referentes. Uno de los ejemplos, por ejemplo, siempre es la página del Instituto Asturiano de la Mujer. Es cierto que siempre que entras en educación, en la página del Instituto Asturiano de la Mujer, te encuentras materiales que son de visibilización de la labor de las mujeres a lo largo de toda la historia. Y también actualmente, porque también se habla de derechos humanos, también se habla de todo. Por lo tanto, es una de las páginas, en mi opinión, en ese sentido, puntera en este criterio. Entro ahí. Sé, además, que esto lo lleva una institución que está por la igualdad, por lo tanto, entro con toda la tranquilidad y sé que todo lo que me descargue de esa página va a ser realmente para trabajar para la igualdad. Ahí no tengo que hacer ni evaluación siquiera. Vamos a dar un paseín. Vamos a dar un paseín por blogs que realmente son coeducativos. El primero, el más especial, el mejor, sin duda alguna, es, y es verdad, es el que tiene actualmente algunas personas que trabajan por la igualdad en Asturias y que está alojado en la plataforma de Educastur. Es uno de los mejores blogs de coeducación que existen. Y además es un blog que en esta parte de aquí tenéis los artículos, en esa parte de ahí hay materiales de todo tipo, hay artículos de todos los temas. Solamente con estudiarnos lo que trae este blog salíamos todas y todos con la tesis doctoral en coeducación, ¿eh? Por lo tanto, os lo aconsejo encarecidamente. O, por ejemplo, otro portal, que es el de educarenigualdad.org. En este cuelgan muchísimos materiales de aula, pero muchísimos, y además constantemente están actualizándolo. Y luego tiene una parte que a mí me gusta mucho, que se llama Últimas Noticias, que lo tiene en la portada, además, la página web, que te sirve un poco, bueno, pues para estar muy actualizada también en todo lo que se mueve y en todas las novedades. O, por ejemplo, el de la Junta de Andalucía, el de Averroes. Simplemente en vez de poner todo eso tan largo, ponéis Andalucía Coeducación y os sale esta página web. Una página web buenísima también, con muchísimos recursos, muchos materiales, muchas unidades didácticas, muchas guías de observación del sexismo en el centro educativo, de todo, tiene absolutamente de todo. No hace falta ponernos a hacer materiales, hay muchísimos hechos y muy bien hechos. Creemos que más o menos hay 3 objetivos primordiales en los blogs o en los sitios de coeducación. Una sería la formación del profesorado, y en esa parte entraría el blog de Educastur, del que hemos hablado antes, y también entraría mi propio blog profesional para la formación del profesorado. Otro sería la presentación de materiales para el alumnado. En este caso os traemos un ejemplo de un instituto de Sevilla, que es el Instituto Nervión, donde se plantean materiales para el alumnado, para que después cualquier parte de alumnos o alumnas o del profesorado pueda elegir esos materiales y usarlos, pero es subir materiales que ya existen en la red también, pero que así se sistematiza. Y por otro lado estaría la difusión de las actividades en la escuela, y este sería precisamente el blog que coordina y que lleva y que hizo Begoña en su escuela. ¿Por qué me implico yo en todo este tema? Porque pertenezco a una comunidad educativa donde intentamos trabajar por la igualdad, con mayor o menor grado de sensibilización, pero estamos en ello, ¿eh? Entonces, ahí os presento a mis chicas y a mi chico de este año, por ejemplo. Creo que por ser mujer y trabajar en TIC tengo que implicarme especialmente en los temas de igualdad y tengo que visibilizarlo. Y tengo que crear red, porque sé hacerlo también. Y porque soy maestra. No sé si se ve bien el chiste de Forges, que a mí me parece magnífico. Lo hay también para las mujeres. Forges es genial, sencillamente. Y dice, por si no lo leéis, dice profesión: animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, diseñadora, formadora, escritora, dibujante, gesticuladora y paseante. Dice, todo no cabe. Dice, bueno, pues ponga maestra, que es lo mismo. Y bien,
Y fundamentalmente porque a través de la red ya no me siento tan sola ante el peligro. Empiezan a venir otras soledades. Y cuando se juntan las soledades, se pueden crear grandes compañías. Por lo tanto, yo es lo que espero de la red, lo que intento aportar a la red y creo que en muchos casos se consigue. Soy pesimista a veces, pero creo que cuando me paro a pensarlo bien, en el fondo tengo cierto optimismo y me gustaría haberlo podido transmitir. Os dejo a Marian que os cuenta la diapositiva aburrida. La mía se titula ¿Por qué estamos en la red? Solo me faltó poner tema 1. Y luego os paso una evaluación diagnóstica. La mía dice así. Sé que me da esta cosa. Mira que le podía haber puesto un algo, ¿eh? Pero bueno. Lo primero porque me permite aliviar el sentimiento de soledad. En mi caso concreto trabajo en un centro que no somos mucha gente en ello. Por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que el sentimiento de soledad trabajando en coeducación es inmenso. Y después de 21 años en esta profesión, el sentimiento de soledad sigue. Y ese sentimiento te hace pensar, por un lado, hay algo que no estamos haciendo bien, no puede ser que sigamos con este sentimiento de soledad trabajando para la igualdad. Y por otro lado, te hace pensar, es tan grande lo que tenemos delante, que es lógico que solamente un pequeño grupo de personas avanzadas y evolucionadas mentalmente estemos en ello. Ese día voy y me animo yo sola. Depende de lo que piense, salgo del instituto con la cabeza agacha, digo, algo no hacemos bien. O si no, salgo y digo, soy única y excepcional como Madame Curie. Pues depende el día. Pero sí es verdad que la red me permite aliviar ese sentimiento, entrar en contacto con otra gente que siente lo mismo también. Me da sensación de pertenencia a un grupo. Creo que esto es lo más importante que me aporta la red. Tener la sensación de que realmente pertenezco a un grupo. No soy tan periférica, no estoy tan sola. No eres el bicho raro nada más que en tu propio centro, pero que después fuera, como el chiste, ¿hay alguien más? Pues sí, hay muchísima gente más. Y eso me permite tener jornadas como esta también. Y me permite encontrar espacios y foros como este en el que estás relajada, en el que estás a gusto, en el que te sientes en casa, en el que realmente estás como en familia, porque todo el mundo está en el mismo tema. Y no tienes que estar continuamente como Diana de ni chistes malos, ni bromas gilipollas, ni ningún tipo de cosas, sino con una relajación y un decir, qué a gusto, de verdad. Eso también me lo permite la red, me lo permite muchísimas veces, ¿eh? Por lo tanto, esto fue para nosotras por lo que nos metimos en este tema y esto es por lo que, desde luego, nos despedimos también las dos desde el mismo sitio, desde la red, ¿eh? Espero que nos visitéis, así que muchísimas gracias.